Bienvenidos, mi hermano, gracias por estar aquí. Estamos en este espacio, no sé si le podríamos llamar terapéutico, pero al menos sí para retar conciencias, para hacer preguntas importantes. Y bueno, pues te agradezco mucho que estés aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, mi hermano, muchísimas gracias. Como siempre, encantado de poder compartir contigo, platicar, ¿no? Generar estas charlas alquímicas que, pues al final el objetivo es acercar, divulgar conocimiento a las personas que andan curiosas, que están buscando por ahí explicar cosas de su vida cotidiana, de sí mismos, ¿no? O incluso conocimientos que les ayuden a resolver problemas que los están por ahí que les están conflictuando la existencia. Entonces, muy emocionado de estar aquí, mi hermano. Muchas gracias. No, pues fantástico, bienvenidos a todos los que nos están viendo por alguna de las plataformas y en efecto, si tienen algunas dudas importantes o están atravesando por ciertos periodos complicados de vida, desequilibrados, pues esperemos que lo que hablemos aquí en este o en alguno de los otros videos que están en el canal se resuelvan algunas dudas y como siempre, pues si tienen algo más profundo, mándenlo en los comentarios o mensaje directo. Mi amigo, habiendo hecho las introducciones necesarias, ¿qué te parece si damos rienda suelta al tema de hoy? Adelante, mi hermano. El tema de hoy está bien spooky, tiene muchas vertientes y está en la línea. Ahora sí, lo demás no, aunque lo digan en los comentarios, lo demás no, pero este sí está en la línea entre lo esotérico, mágico, musical y la ciencia ruda, cruda, fuerte, la ciencia absoluta, no sé cómo llamarle, pero dentro de la ciencia. Ajá. Y está bien padre porque si yo hablo de este tema, lo que me imagino es un mago con su sombrero puntiagudo, ¿verdad? Con un péndulo en la mano haciéndome así y tratando de quitarme la voluntad. O mi segundo pensamiento es el tío que está en algún programa de televisión y le hace así a alguien y ese alguien de repente pierde también la voluntad y es una marioneta del ejecutador. Y estamos hablando de la hipnosis. Cuéntame, mi amigo, ¿qué es la hipnosis? Súper. Pues primero quiero platicar cómo Chihuahuas llegué yo a entrar en contacto con la hipnosis. La hipnosis forma parte de las herramientas que yo utilizo dentro de mi espacio terapéutico con mis consultantes. Y pues yo me topé por ella como perfectamente lo describiste. Así fue como o sea, así fue como yo descubrí la hipnosis, que fue en un show, en la televisión, ¿no? Donde un excelente hipnotista, ¿no? Mike Mandel, eh, que por cierto, con quien tuve la maravillosa fortuna de formarme como hipnoterapeuta. Saludos a Mike, muchísimas gracias. Resulta que yo veo un show donde pues hace lo que normalmente se hace en los shows. Él estaba presentándose en Las Vegas en ese momento y pues ahí hizo lo que normalmente hace, que es una persona que pierde aparentemente la voluntad y que hace un montón de cosas impresionantes, ¿no? Y de repente Mike le pedía que hiciera cosas, que hablara, que dijera algunas verdades o que, no sé, em, que expresara, por ejemplo, algunos recuerdos o que se comportara de cierta forma. Y después borraba la información y entonces la persona estaba como muy sorprendida porque ya sea por lo que había hecho o por lo que estaba haciendo y que no se estaba dando cuenta que lo estaba haciendo. Y entonces ahí pues lo primero que vino a mi mente, ¿no? Te estaba hablando de que probablemente tenía, no sé, 5, 6 años, por ahí más o menos. Entonces, para mí es un wow, qué maravilla. Y entonces viene la parte racional de mi papá que me dijo, eso no es real, eso es un show, eso está planeado, esos son actores y simplemente se hace para fines de entretenimiento. Pero a mí me quedó como la duda, o sea, como que por alguna razón, que hoy en día entiendo que fue mi intuición, me estaba diciendo que algo de lo que decía mi papá tenía sentido, pero algo de lo que decía también no terminaba de darme la explicación absoluta de lo que yo acababa de observar. Am, Así que lo dejé simplemente como una experiencia curiosa y posteriormente cuando yo
entro en contacto con la psicología durante mi formación estudiando para formarme como psicólogo, pues aparecen los estados de conciencia y que es parte de lo que tienes que estudiar durante los ciclos de sueño y vigilia para entender cómo rayos se comporta el cerebro cuando estás en distintos estados, ¿no? Cuando estás dormido, cuando estás despierto, cuando estás relajado, ¿no? Cuando estás en la zona, etcétera. Ujú. Y entonces, y también entender, pues, por supuesto, el impacto que tiene metabólicamente el ciclo del sueño en el individuo, ¿no? Y poder entender todos los desórdenes que vienen a partir de los desórdenes propios del sueño. Entonces, cuando estaba yo estudiando eso, vi que aparecía en uno de los libros que nos habían dejado la, 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 la mención al estado hipnótico. Y ahí se hizo una conexión y yo dije, a ver, espérame, ¿cómo que estado hipnótico? Y entonces vino a mi mente el señor haciéndole como pollo, ¿verdad? O tratando de recordar el nombre de su esposa, que no podía, con la que había convivido 30 años, ¿no? Y que no se acordaba quién era su esposa. Y entonces yo dije, espérame, o sea, entonces la hipnosis es real o no es real. Y a partir de ahí, evidentemente, terminan mis clases a las 3 de la tarde, antes de mi clase de inglés. Me meto a la biblioteca, ¿no? En la Facultad de Psicología de Ciudad Universitaria y empecé a investigar todo lo que podía sobre la hipnosis y noté justamente lo que tú mencionas. Noté que estaba en la línea, la hipnosis estaba entre considerarse algo real y algo no real. Y me di cuenta que mucho de lo que hoy en día sabemos o creemos saber sobre nosotros mismos, pues está justamente en esa frontera entre lo que sí sabemos y que se ha comprobado y lo que no sabemos, y también lo que sabemos, pero que no hemos comprobado científicamente, ¿no? Entonces, la hipnosis estaba ahí. ¿Por qué? Porque hay un debate que tiene que ver con que si existe tal cosa como un estado hipnótico o no. Hoy en día la realidad es que esa pregunta ya se resolvió, ¿no? Hoy en día la hipnosis, estamos en el 2022, es aceptada por la APA como un método terapéutico con el mismo soporte científico que sería, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia que mayor investigación científica tiene a nivel mundial. Es de las más respetadas. Entonces, la hipnosis, curiosamente, cuando se trabaja con la cognitivo-conductual, es la que más resultados ha mostrado para modificación rápida de ciertas conductas. Ejemplo, fumar y cosas así, automutilación, hábitos alimenticios, etcétera. Entonces, la APA APA es la American Psychiatrist Association, que es el organismo central en Estados Unidos, que es el que em, regula lo que es, lo que pertenece y lo que no pertenece dentro del campo científico del ejercicio de la psicología y de la psiquiatría. Entonces, am, resulta que ellos ya reconocen la hipnosis como una herramienta con base científica que produce resultados, modificaciones en la conducta humana. Ahora, en el cómo se define, que fue tu pregunta original, ¿qué rayos es la hipnosis? Resulta que en nuestros distintos niveles o estados de conciencia, menciono simplemente los básicos, ¿no? El gamma es cuando nuestro cerebro está en friega, sí, súper en friega, que es cuando estamos en zona. Es cuando estamos aprendiendo algo y estamos súper concentrados y nada, casi nada nos puede distraer, porque estamos muy clavados con algo y estamos haciendo un intercambio de información muy fuerte. Ese es el estado gamma. Después está el estado alfa. El estado alfa es el estado donde estás relajado. O sea, donde estás, por ejemplo, fantaseando, Ujú. donde estás chill viendo la película, donde estás alerta, estás orientado, pero no estás en un estado de mucha alerta, ¿no? Luego está el estado beta es el estado normal. Ni estás hiperacelerado ni estás relajado, estás normal. Te acabas de despertar, estás prestando atención en tu entorno, te estás preparando el desayuno, ese es el estado beta. Luego está el estado teta.
El estado teta es el estado donde estás como medio ensoñado, donde ya no eres tan responsivo. Ese es el que le llamamos el estado de la meditación, cuando estás entre dormido, despierto, como que ese es el estado teta. Aquí ocurre la meditación profunda, el sueño ligero y la hipnosis. No existe el estado hipnótico como tal en estas categorías, no, sino que el estado hipnótico es simplemente una forma de llamarle a un proceso que ocurre dentro del estado teta. Y bueno, ya ahí abajo está el delta, ¿no? Y el delta estamos dormidos y estamos soñando, ¿no? Ese ya es el dormido profundo. Entonces, la magia de la hipnosis, si me preguntas, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis no es un estado, la hipnosis es un proceso que ocurre dentro del estado teta de conciencia y que puede aproximarse, se puede llegar a ese estado desde el estado alfa. Es decir, a partir de una relajación sutil, se puede caer a este estado de ensoñación o de hipnosis o lo que le llaman normalmente trance. Ok, a ver entonces, déjame ver si entendí. Durante el, voy a llamarle durante el día. Durante el día tenemos diferentes estados de... Hay veces que Conciencia. estamos hay veces que estamos más despiertas que otras veces durante el día, para entender. Cuando estoy muy, muy despierto, activo y todo eso es lo que le llamas el estado gamma. No, Estado sí, gamma, estás muy despierto, pero sobre todo cognitivamente enfocado. muy bien. Es decir, si yo estoy elaborando una actividad, no es que pase a otro plano de existencia, simplemente mi cerebro pues como que tiene la capacidad de enfocarse muy bien en lo que estoy haciendo, puedo eliminar distractores visuales. Hay otras Exacto. veces en el día que voy a tener un buen de sueño y voy a estar así como en el camión y empiezo a sentir que los ruidos se van yendo y que de repente algo en el radio me hizo recordar algo y si alguien me pregunta algo respondo pero no coherentemente hasta que como que ya llego a la estación, ese es otro estado. Cuando El acabo de, alfa. desper cuando acabo de despertar, también más o menos ando por ahí, y hay un punto dentro de todas estas gradientes, porque debe de haber muchas sutilezas, ¿no? Dentro de uno y otro. Hay un punto en el que estoy muy, 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 muy receptivo, muy relajado, muy dispuesto a que la información exterior se convierta en mi información interior. Lo quiero traducir como lo siguiente. Hay veces que yo he sentido pues que estoy dormido y que estoy soñando con lo que estaba pasando en la tele que prendieron, no sé, mi hermano en la mañana hace muchos años. Y entonces despertaba y es, ay, no manches, estaba soñando con lo mismo que escuchaba. Ese es el estado en donde entra esto de hipnosis. Sí, así es. Justamente y lo describes muy bien, durante ese estado, lo que ocurre es que el nivel de alerta baja y entonces hay una mayor facilidad, hay una mayor permeabilidad, ese es el nombre, entre la información que yo permito entrar y también que permito salir. Pero siempre hay una barrera y esta barrera es lo que le llamamos la facultad crítica. Ajá. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, aunque tengamos bajo el nivel de alerta, siempre hay un estado que nos permite cortar la comunicación o cuestionar la comunicación que viene de afuera. Entonces, bajo el estado de hipnosis, tú no puedes hacer que una persona se mate. Tú no puedes hacer en un estado de hipnosis, al menos no en uno tradicional, ya luego nos metemos con esas cosas oscuras, pero en el tradicional no puedes hacer que alguien haga algo que va en contra de sus valores fundamentales. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estás tratando de meter una instrucción,
En ese momento, si la instrucción activa alguna de las alarmas de esta facultad crítica que tenemos, en ese momento, ¡pum!, se activa el mecanismo de alerta, nos saca del estado teta, nos pone en un estado beta o gamma según el nivel de alerta y entonces reaccionamos y salimos del estado de ensoñación. Básicamente ese es el proceso. Ok, está súper interesante. Entonces, quiere decir que siempre tenemos ahí unas alertas, una parte circundante que nos está cuidando. Sería lo que nos haría correr cuando vemos caer a algo, sería lo que nos haría gritar cuando algo nos asusta, ¿no? Algo que nos cuida. A ver, ahora, tú hablaste, dijiste hace un momento una palabra muy interesante, trance. ¿Cuál sería la diferencia de estar en un estado hipnotizado o adquirir el trance? ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos palabras? Ninguna. Estar hipnotizado implica estar en trance. Muy bien. Quiere decir que entonces yo podría o tenemos la capacidad de entrar en trance solos cuando hablas de lo que los deportistas llaman la zona, que tú te referiste ahorita, ¿no? Que es cuando estás perfectamente bien enfocado o cuando estás corriendo y burlas a todos y metes todos los goles o cuando estás en un flujo de trabajo así en el que pareces perfecto, invencible y como que los astros se alinearon, pero no, en realidad solo estás en un estado muy profundo de conciencia, un estado en el que estás enfocado. ¿A eso le podríamos ¿Ok? llamar trance también? Sí, pero son cosas distintas. Es decir, se hace una diferencia entre la zona ¿Ah? y el trance hipnótico. Ok. Lo que tú me estás describiendo cuando estás súper mega concentrado y que de hecho es difícil que te distraigas, o sea, tú estás muy alerta y muy enfocado, pero en algo específico. Y entonces tú puedes estar súper clavado en tu trabajo, aun cuando hay un montón de ruido alrededor. Por ejemplo, en la oficina, ¿no? Hay muchas personas que están trabajando en la oficina y están súper concentrados en lo que están haciendo y solamente hasta que de pronto escuchan que atrás alguien grita, salen de este estado, pero están responsivos, es decir, no están idos, están hiper enfocados. Eso es la zona. Si tu pregunta, ¿eso es un tipo de trance? La respuesta es sí, es un tipo de trance. Es un tipo de trance. Ahora, trance hipnótico, nota cómo con mi mano hago esto. ¿Por qué? Porque esta es la zona que es un estado de hiperconcentración. Estamos hiperconcentrados, nuestra capacidad cognitiva está en niveles muy altos y de ahí vamos hacia abajo. Cuando estamos en el estado alfa, que es el estado relajado, que es el estado en donde estás viendo la película y no necesariamente tú estás muy presente, que digamos, estás más enfocado en lo que está ocurriendo en la película que en lo que en ti viendo la película. Ajá. Y el otro es el estado teta, que es el que me describías hace rato, donde vienes en el camioncito y ya como que los sonidos se empiezan como medio a ser más distantes y como que empiezas a, ¿no? A dejar de diferenciar los estímulos externos y más bien te empiezas a ir a sumergir en un mundo interno. Ese es el estado teta. Entonces, un trance comienza en el estado alfa y baja hasta el teta. Y de hecho, tú mencionaste, ¿tenemos la capacidad de generar un trance nosotros mismos? Sí, sí lo tenemos. Y no solo lo tenemos, lo usamos todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos metiendo en trances y y ni cuenta nos damos. Eso está Por ejemplo, interesantísimo. Ajá, dime, por dime, ejemplo, dime. cuando estás en la clase, ¿no? Estás en la facultad y estás en la clase y el maestro empieza a hablar, y entonces el proceso, bla, 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 y la persona empieza a irse, acaba de entrar en trance. En ese momento, el profesor podría hipnotizarlos a todos si quisiera. ¡Wow! ¡Qué increíble! Está Am, buenísimo. o por ejemplo, de pronto, tú notas que tu pareja está como muy relajada en el sillón, ¿no? Y tú estás hablando y de pronto notas que tu pareja se relaja, como que se está quedando medio dormido.
Ahí tú podrías hipnotizar a tu pareja. Otra es cuando tú sabes que vas a estar en un proceso de relajación, por ejemplo, chill el fin de semana, y tú sabes que vas a estar escuchando a lo mejor una música tranquilita o cuando de pronto vas a estar con un estímulo monótono, ahí es donde tú puedes entrar en un periodo de trance. Entonces, constantemente nos ponemos en trances. Ejemplo, la señora de pronto comienza a hacer o sea, hacer la limpieza de la casa, ¿no? La persona comienza a hacer la limpieza de la casa. Y entonces pone su música y empieza la, y empieza a cantar y de pronto empieza a hacer todo y la persona se fue. Sí, sí. Y de pronto, por eso no es la zona, porque la persona no está. Eso es un trance. Y de pronto, trance hipnótico me refiero, y de pronto la persona reacciona y dice, ay, ya acabé, entró en un trance. Eso me recuerda alguna vez que tuve la experiencia de que me asaltaran o alguna experiencia fuerte en el día a día y de repente dice, o incluso me acuerdo el primer beso, ¿no? Las primeras veces en donde la euforia estaba así, que pasaba el evento y de repente ya estaba en la casa o estaba en X lugar. ¿A eso te refieres? Eso es un trance también. Claro, por supuesto. Ejemplo, tuviste un asalto y en el asalto tú tuviste un pico en el nivel de alerta por la adrenalina. Fue tanto que lo que ocurrió fue que como una forma de recuperar tu equilibrio, tu homeostasis, en cuanto terminó el evento del asalto y pudiste relajarte, te fuiste al estado alfa. Y en el alfa te fuiste de regreso en piloto automático y de pronto cuando reaccionaste, o sea, cuando llegaste al estado beta, dijiste, ay, ya llegué a mi casa. ¿Y qué pasó? Llevo viajando media hora y no me había dado cuenta. Estabas en trance. Wow, eso está increíble porque, digo, no sé si qué tan peligroso sea caminar en trance. Me remite al sonambulismo, que no es como lo ven en las películas, tiene sus bemoles el sonambulismo, pero me lleva para allá. No sé si me quieres comentar algo al respecto o estoy completamente fuera de lugar. No, es lo mismo. Es decir, el sonambulismo no es otra cosa más que el estado intermitente entre el alfa y el teta. Es decir, am, básicamente lo que tú ves cuando una persona está en sonambulismo es una persona que está dormida. Pero lo que está ocurriendo es que si bien ella no está presente, o sea, ella técnicamente está en el delta, la información sigue pasando a través de su bulbo raquídeo hacia su médula espinal. No se cortó esa comunicación. Entonces, la persona se levanta y está actuando su sueño. O sea, el cuerpo está respondiente. La persona no. La persona está dormida. Lo, el zombie, el sonámbulo y la persona en un estado de hipnosis profunda es exactamente lo mismo. Hay quizá un matiz en eso. Hay personas que, no sé cuál sea el término técnico, ahorita a lo mejor me ayudas con eso, que a ver, hay personas que están sonámbulas que es notorio que están sonámbulas porque reaccionan y dicen cosas incoherentes ante la situación, ¿no? Se les puede cuestionar y tienen toda la coherencia para ellos, pero no están coherentes con esto. Entonces decimos, ¿qué le pasa? Pues está dormido, está caminando dormido. Pero hay otro punto, y no sé si se encuentre dentro de estos estados de los que me hablas, en donde las personas reaccionan coherentemente, parece que están despiertas y de hecho no quiero decirle trastorno, en esta posibilidad de nuestra conciencia, tienen sexo todas las noches con incluso desconocidos o con el del departamento de abajo y se despiertan cansadísimos, con quemadas de la alfombra y dicen, pues es que yo no me acuerdo. Eso también tiene que ver, no sé cómo se llama esa filia o esa condición. Ah, sí, no es filia, sí es una condición, es un trastorno del sueño como tal. Y básicamente lo que ocurre es que la persona de verdad está dormida, en serio. O sea, tú le aplicas, ¿no? Tú le pones el electroencefalograma y de verdad está dormida. Pero lo que ocurre es que cuando nosotros estamos dormidos, y aquí es donde viene lo maravilloso de la hipnosis, y por eso es un campo tan maravilloso para estudiar,
es porque empiezas a entender los niveles de conciencia de formas distintas. Porque normalmente creemos que la idea que tenemos de nosotros es lo único que hay, y no es así. Hay una cosa que somos el nosotros alerta del entorno y respondiente, que es el que le llamamos la corteza. Pero esa no es la única capa, nivel de nosotros que existe. Hay un montón de nosotros, hay un montón de yoes en distintas capas de nuestro cerebro, cada uno de los cuales tiene deseos diferentes, tiene interpretaciones distintas de la realidad, guarda distintos recuerdos, posee distintas interpretaciones, tiene diferentes pulsiones. Todos esos niveles corticales y subcorticales se filtran a través de nuestros lóbulos prefrontales y eso es lo que unifica nuestra experiencia y digo, yo soy uno, pero no hay un uno, hay un chorro. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me voy a dormir y este que unifica y que es el que calla, es el que orquesta. Y entonces les dice a todos los otros 99, 99 por supuesto es un número arbitrario, por favor, ¿no? No me lancen hate por ahí. Entonces, a todas las diferentes capas del yo que existen, les dice, cállense todos, tú habla, ahorita vamos a hacer esa capa de yo. Ahorita tú te callas y vamos a hacer esta otra, porque es más importante irnos a comer. Ahorita tú cállate y nos vamos a la siguiente. Entonces, es el que hace esa función, son nuestros lóbulos frontales, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese, cuando nos vamos a dormir, baja su actividad. Eso significa que si hay una capa que tiene una pulsión, un deseo de ejecutar algo, y si a eso le sumamos el trastorno que consiste en que no está efectivamente bloqueada la transmisión del sistema nervioso cuando dormimos, para que no actuemos los sueños, ¿qué ocurre? Que mientras el director de orquesta está dormido, pues entonces esta capa dice, pues yo tengo ganitas. Oye, el vecino de abajo está bien bueno, pues vamos a darle. Y entonces se levanta. Esto normalmente ocurriría en sueños, es decir, esa capa resolvería su deseo o su pulsión en el sueño. Soñarías, fantasearías con que te diste al vecino de abajo y cuando te despiertes, probablemente cuando vuelva a activarse el sensor, cuando vuelva a activarse el director de orquesta, borraría la información porque dice eso no es real. Entonces, ¿qué ocurre? Esta capa se va a dormir, nunca está completamente apagada, pero sí puede llegar a niveles muy, muy bajos de activación. Y entonces esa capa dice, le quiero, tengo ganitas, me gusta el vecino de abajo, vamos a darle. ¿Y qué ocurre? Que sí puede actuar, porque como no está bien bloqueada este mecanismo, la persona se levanta, baja, toca la puerta y se le avienta al vecino y si el vecino responde, se puede poner muy interesante el asunto. La persona termina su fantasía, sube las escaleras o el elevador, no sé, se mete a su cuarto y dice, mi pulsión está resuelta, ¡pum! Y se vuelve a dormir. Y a la mañana siguiente se vuelve a recuperar el sensor, borra la información, como lo hacen con muchos de los sueños que experimentamos durante la noche. La persona se levanta y dice, ay, ¿por qué tengo irritada la entrepierna? ¿Y por qué tengo las rodillas raspadas? Pues, ¿qué habré hecho, no? ¿Y por qué hay flores de parte de mi vecino en la puerta? Antes de que nos empiecen a decir en los comentarios de que si tú eres sonámbulo y por eso lo estás hablando, cuéntanos. Todo esto lo viste en el laboratorio, en un verdadero laboratorio de sueño. Así es, todos estos fenómenos se estudian en un laboratorio de sueño. Entonces, no, no soy sonámbulo. Fui sonámbulo, como muchos hemos sido, sobre todo durante la primera etapa de la infancia,
entre los 3 y los 5 años, básicamente, muchos niños son sonámbulos porque está terminando de madurar el sistema nervioso. Y eso se puede representar de muchas formas. Puede ser un tema de hablar cuando están dormidos, puede ser un tema de movimientos espontáneos, puede ser que de verdad se levanten y hablen, o puede ser que Ujú. se levanten, hablen y ejecuten algunas acciones y luego regresen solitos a sus camas, ¿no? Entonces, todo esto sale de un laboratorio de sueño, no soy sonámbulo, ya no, y de vez en cuando me falla un poquito, ¿no? El bloqueo del sistema nervioso y de pronto hablo dormido, al igual que la mayoría de los adultos sanos. Y de pronto cuando está desincronizado el nivel al que pierdo tono corporal y entro en inconsciencia, de pronto también siento que me caigo al vacío, que eso es lo que ocurre, está desincronizado, porque para dormir tranquilamente necesitamos perder la conciencia, o sea, bajar el nivel de actividad cerebral, al mismo tiempo que perdemos tono, o sea, capacidad de controlar el cuerpo. Esto tiene que estar regulado, porque si se disregula, lo que ocurre es que si pierdo más rápido conciencia que el tono, entonces es cuando siento que me caigo porque me estoy quedando dormido y mi cuerpo todavía está muy activo. Entonces empiezo a actuar el sueño y entonces siento este vacío, ¿no? Ay, me caí, ¿no? Pero también puede ser que yo tenga más bajo el nivel físico que el de conciencia, o sea, mi tono corporal ya está bloqueado y mi conciencia todavía no, y pues se me subió el muerto, ¿no? Justamente. De hecho, esa de Se me subió el muerto está bien padre porque con los alumnos de actuación, y no sé si a ti te tocó cuando trabajábamos ahí en el grupito de la prepa, hay un ejercicio muy padre para relajar tanto el cuerpo que al final del ejercicio muchos de mis alumnos es que no me puedo mover, cálmate, ahorita te vas a mover, ¿no? Es eso que me estás diciendo. Claro. Y que en el terreno de la hipnosis se llama catatonia inducida. Y no es otra cosa más que llevar a la persona, primero la llevas a alfa, ¿no? La relajas bien a gusto y cuando la metes a teta, simplemente em, el cuerpo está en el proceso de dormirse, se empieza a bloquear y como tú lo puedes regresar a alfa o regresarlo a beta, es decir, estado completamente despierto, pero no ha terminado el bloqueo, pues entonces la persona despierta y dice, ah, de hecho, uno de los indicadores que nosotros como terapeutas medimos en nuestros consultantes cuando están en procesos hipnóticos es la cantidad de movimiento. Cuando los llevamos a hipnosis profunda, la persona no se mueve, no se puede mover, está bloqueada.